veo muchas autoridades. No quiero saltarme a ninguna, así que a todas las autoridades presentes un cariñoso saludo a este intendente y a todas ustedes mucho gusto de saludarles en mi condición de intendente de la región de la Araucanía en representación de la señora presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet. Yo creo que las palabras del señor presidente de NAMA, don Hugo Alcamán, han sido muy ilustrativas, porque mientras él hablaba, yo estaba pensando, ¿qué es exactamente ENAMA en su esencia, en su punto sustancial, como decimos los abogados? Yo creo que ENAMA representa la aspiración más profunda que puede tener una persona y un pueblo, de querer ser uno mismo, de que le permitan tener su identidad. ¿Por qué no puedo ser yo como soy? ¿Por qué no puedo tener mi lengua? ¿Por qué no puedo tener yo mi cosmovisión, mi propia visión del mundo y de la vida? ¿Por qué no puedo tener yo mis propios rituales, mis propias costumbres, mi propia historia, mi propia vestimenta, mi propia cultura? Y es que ese es el problema que tenemos en Chile y en muchas partes del mundo, porque el Estado chileno se formó diciendo, mire, aquí hay un Estado y una nación, con todo lo que hizo Portales en el siglo XIX. Y entonces hemos crecido como Estado diciendo que la nación se confunde con el Estado. Y entonces dejamos invisible la historia de Chile. No aceptamos la historia de Chile, de cómo se formó este país, después que llegaron los españoles con el Estado, con el gran imperio español y después con el Estado chileno. Entonces el Estado chileno se ha negado a mirarse al espejo y decir quién soy, cómo estoy formado, cuál es mi conformación. Ese es el problema político que tenemos en Chile, de no querer aceptarnos como somos. Y si nos aceptamos como somos, nos vamos a encontrar con que somos plurales, con que este país está formado por muchos pueblos, por muchas naciones. Y eso no menoscaba a los países. Ustedes saben que en las Naciones Unidas, del 100% de los estados, el 80% son estados plurinacionales, que reconocen en su interior la diversidad de pueblos y naciones y los miles de idiomas y lenguas que se hablan en el mundo. Pero nosotros queremos ser uniformes. Ese es el drama y el problema que tenemos nosotros como Estado chileno. Cuando se produjo la revolución del Internet en las telecomunicaciones y en el transporte y se habló de la globalización, que todos nosotros lo vemos cuando estamos con el computador, algún escritor dijo que esto era el fin de la historia y que el mundo iba a ser uniforme. Y resulta que hoy día la gente apuesta por sí misma, apuesta por lo local. Y entonces, en vez del mundo ser uniforme, hoy día el mundo es multicolor como nunca. Y más aún, las redes sociales y las telecomunicaciones hace que haya un intercambio maravilloso entre todos los seres humanos y nos damos cuenta que somos
multiformes, variados, plurales, diversos. Entonces, si la democracia se justifica, es porque la democracia tiene que contener a lo menos 3 componentes básicos, que es permitirte tener tus propias ideas. Si yo pienso A, tú puedes pensar B y tú puedes pensar Z, sin que eso signifique que yo a ti pueda eliminarte. Tienes derecho a tus ideas. Tienes derecho a tus intereses, porque cada cual con sus actividades tiene una proyección de su vida y sus propios intereses. El interés del profesor es uno y el interés del médico es otro, el interés del empresario es uno, etc. Y lo otro que tiene que garantizarte la democracia es que tú tengas derecho a tu identidad. Por lo tanto, tienes derecho a tus ideas, a defender tus intereses y a defender tu identidad. Y eso es lo que está en juego sustancialmente en el escenario que nosotros tenemos en Chile, cuando un pueblo se pone de pie y dice: mire, Estado de Chile, permítame que yo siga siendo el mismo de hoy, de ayer, de hace 500 años, de hace 1000 años, de hace 2000 años, porque yo llegué antes que usted se formara como Estado. Y eso deriva en todo lo que nosotros estamos viendo. Y entonces, cuando los pueblos indígenas piden reconocimiento constitucional de muchos años ya y que no se ha dado, le está diciendo al país una cosa muy simple, le está diciendo: mire, en el contrato social que usted tiene, porque la Constitución es un contrato social, es un pacto político, yo no estoy. Yo existo y no estoy, y por lo tanto no soy actor. Usted me deja afuera, me deja abajo de la mesa, me deja detrás de la puerta. Entonces, yo creo que ENAMA tiene la virtud también de colocar en la escena a la variedad y pluralidad que existe a su vez en los distintos pueblos, porque los pueblos a su vez interiormente tienen una variada gama de posibilidades, porque están los mapuches que están en el campo, los que están en la ciudad, los que son agricultores y los que son profesionales, artistas, científicos, etcétera, como esto, la rica variedad. Entonces yo creo que el desafío que nosotros tenemos como país es seguir trabajando para terminar con algo que a la humanidad le ha costado muchísimo, que es la intolerancia. Porque, como decía un antiguo profesor, un gran profesor de filosofía política, la diferencia entre lo antiguo era que las cabezas se cortaban y en democracia las cabezas se cuentan. Entonces, el pueblo mapuche se ha puesto de pie a través de sus múltiples manifestaciones y está, por lo tanto, requiriendo al Estado para que sea un Estado moderno, actual, y le está diciendo: reconózcame mi historia. Por eso, actos como este, el de ENAMA, contribuyen a crear una cultura diferente, porque lo que existe hoy día no es un aplastamiento por medio de las estructuras económicas, sino que lo que existe hoy día es una hegemonía cultural en Chile, que dice que todos somos uniformes y nosotros estamos diciendo que no es así, que nosotros tenemos, como ha quedado de manifiesto aquí, nuestra propia cosmovisión del mundo y de la vida, porque mientras la sociedad occidental es antropológica, centrada en el hombre, la visión del mundo mapuche está centrada en la naturaleza, como aquí se ha visto y se ha demostrado. Yo tengo un problema, mi querido Hugo, que de repente me empiezo a entusiasmar y no puede ser, porque simplemente este era un saludo y me estoy alargando. Podría hablar de un montón de otras cosas más, de los desafíos que nos esperan, pero no. Quiero terminar con esto simplemente alegrándome profundamente de encuentros como estos, de felicitarlos por esta iniciativa que ustedes tuvieron, de tener aquí una manifestación diferente,
de lo que es el mundo mapuche, pero que forma parte de ese mundo mapuche. Así que les deseo pleno éxito en este encuentro, que es el tercero, me parece, me decían ustedes. Que les vaya muy bien y veo aquí mucha energía. Probablemente hubiera tenido más energía si en vez de la luz aquí me lo hubieran colocado allá para haberlos visto a ustedes así cara a cara con los ojos, pero los veo así por través de la penumbra. Eso, ahí está mejor. Y viéndole sus rostros, quiero decirles que para ejercer este cargo de intendente se requieren muchas cosas, pero se requiere una cosa vital: tener mucha energía y fuerza. Y los mapuches la tenemos, el Nehuen. Y este intendente la tiene. Así que cualquier vientecito, como he dicho yo, no me va a agotar. Sobre todo si tenemos la energía también de ustedes. Muchas gracias. Chaltumay Peñi Huenchumilla. Todavía recuerdo cuando lo entrevisté la primera vez. Era la primera persona, cuando era diputado allá en Santiago. ¿No se acuerda usted del Huitrañanay? Todavía se transmite el Huitrañanay en Santiago. Todos los sábados a las 8 de la tarde. Y bueno, Femniechi, Pupeñi Polamien, al Yutuimon, Aimon Fachi Wentru, Fachi Stram, Rakisuam en Tulu, Peumangien, Kame, Yo Aiman Fachi Rakisuam. Su cartera es la responsable del tema indígena en Chile, un diálogo y un desafío gigante que ha sabido liderar este 2014. Nos acompaña y agradecemos en esta tercera cumbre anual de ENAMA a la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas Acevedo. La recibimos también con un fuerte aplauso y un nafafán. ¡Ya! Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero expresar que junto con el intendente, esta ministra tiene la tarea y tenemos una jefa en común que nos ha dado un claro mandato en relación a lo que nos convoca en AMA a conversar. Y quiero transmitirles algo que también se lo transmitió a través de una nota escrita a la presidenta, el deseo que hubiese tenido de estar con todos ustedes. Un gran saludo afectuoso y los deseos de éxito en esta tarea. Junto con desearles éxito, me encomendaba la tarea de transmitirle algunas ideas. Y no era nada fácil. Y no era nada fácil porque el cargo de ministra de Desarrollo Social es un cargo que, como digo yo, es todo y nada. Es un ministerio complejo, un ministerio que asume causas diversas, distintas, a muchos mundos, a muchos olvidados, a muchos postergados, a muchos excluidos. Y es una cartera que trata de manera indistinta por mucho tiempo a grupos minoritarios con otras causas que tienen otro tipo de naturalezas o orígenes. Y por tanto, cuando recibimos la invitación, que fue bastante temprano porque
Hugo Alcamán estuvo efectivamente reunido con su directorio en distintas oportunidades, conversando sobre las distintas posibilidades de intercambio, de diálogo y de trabajo conjunto en el ministerio. Y entonces cuando se me planteó venir a conversar con ustedes, quiero señalarles que no fue un tema fácil pensar de qué hablábamos. Y probablemente tiene que ver con la misma reflexión que hacía desde otro ángulo el intendente. Porque la posibilidad de hacer lugares comunes es alta, la posibilidad de ceder a aquello. Pero antes de entrar en algún par de ideas que quisiera compartir con ustedes, quisiera también hacer extensiva este saludo en don Hugo Alcamán, presidente de NAMA, a todo el directorio con el que he tenido oportunidades también, como dije, a muchos de ellos de conocer, y especialmente a un joven que no lo veo ahora, pero que estaba cuando entré y me saludó, y que es una gran promesa, que es Ricardo, exactamente, del área de jóvenes, voluntarios y jóvenes, que representa una generación distinta, completamente distinta no en cultura, no en valores, no en dignidad, distinta en el modo de comprender, de hablar, de relacionarnos, y él me hizo mucho sentido en las cosas que me dijo en esa primera reunión de trabajo. Quiero también saludar al señor Francisco Huenchumilla, intendente regional, baluarte de esta región y que hoy día representa una causa que sin duda ni él está consciente de lo que representa todavía. Algún día mirarás hacia atrás, intendente, y diré, ¿y esto hice? Quiero saludar a las autoridades ancestrales, a las autoridades nacionales, regionales y locales, especialmente a Hilario Wiliref, presidente del GORE, a representantes de organismos internacionales, organizaciones del tercer sector que también acompañan, académicos, a los directores de servicio, al CEREMI de Desarrollo Social, a los profesionales y las profesionales mapuches que están hoy día presentes, a los técnicos y a todos los que están hoy día haciendo posible este encuentro. Nosotros vivimos en un país que es un país de paradojas, es un país de contrastes que desde ya tener en una franja bastante estrecha de tierra tenemos un desierto y tenemos por el otro lado estos ancestrales y australes bosques. Pero también la geografía humana y social tenemos esos contrastes. Y son contrastes que hoy día al país le duelen en lo general. Y no puedo no hablar de esto, porque cuando hablamos también de pueblos, de derechos y del pueblo mapuche, también tenemos que hacernos cargo de que esta geografía social desigual ha incrementado el conjunto de los problemas que hoy día arrastramos. Esas diferencias odiosas que se han expresado entre la pobreza y la riqueza, en la concentración de la riqueza en el país. Hemos sido exitosos en derribar pobreza y extrema pobreza medida por ingreso, pero no lo hemos sido en materia de desigualdad. Hemos sido exitosos en la explotación de bienes naturales, pero los frutos de ello no han sido ni para todos y hoy día tenemos una alta concentración no solo de las tierras, de la que ustedes reivindican con toda justicia, sino también de las aguas y de otros bienes básicos. Tenemos un modelo además cultural y de hacer políticas públicas y sociales con metodologías que se han impuesto una sola visión del mundo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que recién nos señalaba el intendente, con
que hemos desoído y hemos cerrado los ojos a la heterogeneidad, a una construcción más colectiva. Y esto que estoy haciendo es algo que ustedes deben haber escuchado ya bastante en términos de reconocer la existencia de deudas históricas que han tenido como fruto postergación, pobreza, exclusión, pérdida de tierras, pérdida de modelos de vida, de tradiciones, y esta reivindicación que se sitúa en el derecho al ser, y el tener es consecuencia del ser, y que tiene que ver con ser un pueblo con derechos. Hoy día expresado aquí en esta manera, convocados ustedes a hablar de estos temas, pero mirando desde otro paisaje, construyendo otro paisaje muy distinto, muy diferente. No es el único, tan válido como otros. Pero esta mirada me hace pensar también en que la heterogeneidad también de un pueblo tiene que expresarse. No solo tiene que ver con que los huincas hemos olvidado que hay, no hemos mirado que hay 9 pueblos a lo largo del país, sino que además hemos construido estereotipos prejuiciosos muchas veces de cómo son cada uno de esos pueblos. Y eso tampoco permite avanzar y tampoco permite diálogo y tampoco permite abrir puertas. Entonces, ya me habían hablado antes de este Tetragún, de sus versiones anteriores. No solo por su masividad, sino por dónde estaba el centro, dónde estaba el esfuerzo que NAMA quería hacer a través de estas instancias y de otras. Me alegra presenciar que todo lo que me señalaron era efectivo y que sin desconocer todas las deudas y todo lo que hay que hacer para cerrar brechas, heridas, hay un contingente también de actores, de personas, de colectivos mapuches, profesionales, técnicos, jóvenes y otros no tanto, que nos muestran orgullosos lo que son, su estirpe, sus saberes, sus reflexiones, sus aportes, desde distintas disciplinas como las que vamos a ver hoy día acá, desde distintos roles culturales, deportivos, sociales, desde lo que son en la sociedad. Y entonces yo leo que eso es, mírenme, no les estoy pidiendo nada, porque no hay nada que pedir, solo reconózcanme. Y ese mensaje puesto desde la Araucanía, pero en el siglo XXI, no significa renunciar a nada, sino más bien se está constituyendo un paisaje nuevo, desde un empoderamiento nuevo, desde una forma de hablar nueva, que lo único que nos corresponde como autoridades es saber recoger. Los felicito por invitarnos como Estado a participar de estos otros modelos de diálogo, de una arquitectura de participación con códigos distintos a los arquetípicos. Abrir nuestra mente es parte de las tareas de la autoridad política. Las respuestas clásicas de la política a los problemas actuales en algunos casos pueden funcionar, pero está claro que en el diálogo entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas tiene que ser distinta. Una política social, primero que nada, basada en derechos, y una política indígena basada en derechos, derechos individuales y derechos colectivos de pueblo, no una cultura
o una política indigenista, que es hasta ahora el marco con que nos hemos topado, trabajado y construido. Nosotros tenemos que generar condiciones para que esto sea posible. Nos corresponde a nosotros como Estado generar condiciones para la paz y el diálogo. La presidenta Bachelet lo planteó en su programa de gobierno, planteó una meta, pero también planteó un camino, y que era la paz y el diálogo. Y esa se construye a partir del día a día, no solo de las grandes acciones, sino de las tareas, del cómo conversamos, del cómo dialogamos, del cómo vencemos resistencias, de cómo abrimos la mente a las nuevas oportunidades de hacer estas conversaciones. Para generar estas condiciones para el diálogo y la paz, tenemos que tener incluido en nuestra matriz discursiva y de acciones los derechos humanos. Sin enfoque de derechos humanos vamos a estrellarnos. Y eso no estamos en condiciones, ni queremos, ni es la voluntad de este gobierno hacerlo. Y por eso cuando nos recordaban el paisaje que cambió el 2009 con el 169, es efectivo. Y no hay caminos perfectos para ello. No hay países o pueblos que tengan la fórmula mágica para hacerlo. Tenemos que construirlo juntos. Pero la única manera de hacerlo es que venzamos las resistencias de las formas como hemos construido hasta hoy las relaciones entre el Estado y los pueblos. Horizontalidad, nos decían recién. Horizontalidad. Reconocer la multiculturalidad, expresarla en hechos ciertos, tendientes a que amplíen esta mirada, dejar atrás prácticas discriminatorias que solo pueden tener como efecto la segregación, la privación de derechos, el empobrecimiento social, económico y cultural, que es lo que ha vivido el pueblo mapuche. Hemos señalado, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que seguiremos trabajando por avanzar los campos de la participación política, de la representación política. Eso es parte de nuestra agenda y parte también de la herencia y la propia tradición del pueblo mapuche. Queremos trabajar en la ampliación de los marcos de una sociedad más participativa, pero también que sea parte de los frutos de la economía. Porque si solo decimos participación, pero el pueblo mapuche sigue en pobreza, seguiremos estando en deuda. Y eso significa que la pobreza en el pueblo mapuche tiene que tener ciertas características diferenciadoras, distintas. Significa efectivamente que si queremos hablar de educación, tenemos que reconocer la lengua para avanzar efectivamente de una manera equitativa, horizontal, como se señalaba. Y la reforma a la educación es una tremenda oportunidad para que ello sea posible. Tenemos que avanzar también en dejar de imponer modelos que resultan en el mundo Winca desde el punto de vista del desarrollo económico, pero que no corresponden a las realidades de todos. Tenemos que aprender a preguntar, porque es muy distinto quien produce y ve la naturaleza algo distinto a sí mismo, fuera de sí, a producir desde alguien que siente que forma parte de la naturaleza. Eso constituye un locus, un lugar de la economía completamente distinta que tenemos
que buscar cómo hacemos esta tarea. Y esa es tarea de la Corfo, de Cercotec, de INDAP, porque hasta hoy no lo hemos hecho. Hasta hoy lo que hemos hecho es poner recursos para hacer más de lo mismo, de la misma manera que hacemos con todos. Y eso no ha resultado hasta hoy. Tenemos que todos estos temas de participación política, social, económica, de restitución de tierra, que forman parte de la agenda de la presidenta Bachelet para estos 4 años, representan también un desafío y un aprendizaje para el Estado que no está exento de dificultades. Yo quiero ser honesta, quiero decirles que esto es muy difícil también. Quiero señalarles que los funcionarios públicos requieren también formarse en un nuevo enfoque y que requeriremos también aprovechar todas las capacidades de los profesionales indígenas que se han formado en este periodo para poder hacerlo mejor, con pertinencia, como se denomina. Estas dificultades no pueden ser obstáculo para que avancemos. Estas dificultades no pueden ser sino un reto. Estamos ciertos de que la buena política, la acción virtuosa, se puede hacer cuando hay convicción política, cuando hay definición y opción. Y hoy la presidenta Bachelet tiene esa convicción. Tenemos que cumplir las tareas. No vengo a prometer nada. Vengo a decir que tengo que cumplir las tareas que ya nos hemos dado y que hay que hacerlo en diálogo, que hay que aprender a escuchar, que hay que hacer justicia, que hay que valorar y poner en valor el innegable aporte que todos y cada uno de ustedes representan para lo que es Chile en el siglo XXI. El éxito de esta actividad no está solo en las casi 1000 personas o 1000 personas que están en esta sala. El éxito de esta actividad está puesta en el despliegue de los talentos y de las capacidades que ustedes representan, en que nosotros, las autoridades de gobierno, reflexionemos a partir de esto y nos hagamos cargo de lo que nos corresponde, pero no lo hagamos solo, sino que aprendamos a hacerlo con ustedes. Muchas gracias.